Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Estás equivocado, dijo Nan lentamente. Luego fueron al centro comercial. ¿Puedes comer comida japonesa? Mac preguntó, y Nan asintió porque hoy quería complacer a su amante. Nan sabe que Mac está enojado con su amigo. Entonces quería que la persona que ama estuviera de buen humor. Mac inmediatamente llevó a Nan a un restaurante japonés. Luego Mac le dio una sonrisa. La comida coreana se ve deliciosa, ¿no? Dijo Mac mirando afuera de la tienda para ver que había un restaurante coreano al otro lado de la calle. No, no soy bueno en eso, fue la respuesta de Nan. De hecho, prefiere comer la comida tailandesa, pero entró en un restaurante japonés solo porque Mac quería comer. ¿Qué canción cantas? Déjame escucharte, Mac dijo sarcásticamente. Me recuerda cuando canté una canción. Esa canción es vieja. Ahora tiene que ser una canción de Blackpink. ¿Blackpink? ¿En serio? Preguntó Mac en tono de broma. Nan sonrió un poco cuando ve a su ser querido reír. Termina la escuela rápidamente, dijo Nan, haciendo que Mac pareciera un poco confundido. ¿Y tú? Mac preguntó. Escuchó, pero no entendió. ¿Por qué dices eso? Nan se giró para mirar fuera de la tienda, porque ambos estaban sentados al lado del espejo. Te dije que terminaras tus estudios rápidamente, dijo Nan nuevamente, pero con una leve sonrisa. ¿Ya no quieres enviarme a estudiar? Mac fingió preguntar. Te envío hasta el final. No quiero enviarte a ninguna parte, dijo Nan. Max sonrió levemente. Bueno, si termino mis estudios, debería continuar con mi maestría. Max fingió preguntar, lo que hizo que Nan lo mirara. Si quieres estudiar tu maestría, ven a Tailandia. No necesitas ir allí a estudiar. No es que no quiero que tengas más sabiduría, pero no quiero que vuelvas a perderte de mi vista. ¿Entiendes? Se quejó Nan. Max sonrió mientras su corazón se hinchaba. Sabía que Nan quería que volviera, y Mac también quería volver pronto. Entiendo, solo un año más. Sé que no soy muy bueno estudiando. Simplemente obtendré una licenciatura. Entonces volveré para ayudar a papá. Será mejor que vengas y ayudes, Mac le dijo. Bien, respondió Nan. Tan pronto como se sirvió la comida, los dos se sentaron y comieron juntos, y hablaron de otras cosas. Ambos querían disfrutar el tiempo que pasaban juntos. La larga distancia puede ser sustituida por unos momentos juntos. ¿Vas a ver a tu padre? Preguntó Nan. Vamos mañana. Te voy a invitar a que vayas a ver a tus abuelos también. Mag le dijo, porque iba a despedirse de los abuelos de Nan y volver a la escuela. En parte porque Mag también quería que Nan fuera a la casa de la abuela más a menudo. Está bien, respondió Nan mientras terminaba de comer. Los dos salieron a caminar y compraron algunas cosas más, porque Mac dijo que quería comprar algo para la maestra y el niño que había estado enseñando, lo que provocó que a Nan se le ocurriera una idea en secreto, pero no compartió esa idea. Después de caminar un rato, los dos abandonaron el centro comercial. Luego van directamente al sitio de construcción de Nan. Ve a sentarte y espera en el auto. ¿O quieres caminar conmigo? Nan preguntó, cuando el auto estuvo estacionado. Voy contigo, respondió Mac, y los dos bajaron. Caminaron hacia el ingeniero. Ese ingeniero fue contratado para ver esta construcción, incluso si no es un edificio grande, pero eso es lo que quiere Nan, que todo esté planeado, para no tener problemas más tarde. Nan fue directamente a hablar con el ingeniero, seguido de Mac. El área que inicialmente estaba cubierta de césped fue limpiada, apilada y terminada. Cuando Mac pasó por primera vez por esta zona, nunca supo que era de su amante. Igual le susurró en secreto a Mac
que hay muchas otras tierras en las provincias, porque antes de conocer a Mac, Nan compró tierras para tenerlas como dinero en efectivo. Solo espera en el auto. Es porque Nan no quiere que su amante se enferme. Entonces Nan le dijo a Mac con voz oscura que esperara en el auto y le entregó las llaves del auto. Está bien, iré, respondió Mac sin ningún enfado, porque sabe que Nan está preocupado. Entonces Mac regresó al auto, lo encendió para encender el aire acondicionado y lo esperó. Mientras esperaba sentía el aire fresco del aire acondicionado. Mac miró a Nan caminando bajo el sol, recorriendo varios lugares con los ingenieros, y no pudo evitar sonreír. Mac no pensó que encontraría un amante así. Mac se prometió a sí mismo que nunca se rendiría con Nan, y tampoco haría nada que lo hiciera sentir mal. Mac así lo cree. En secreto bajó las escaleras para comprar agua en la tienda cercana. Después de que Nan regresó al auto, Mac abre la botella de agua fría para Nan, quien levanta levemente una ceja. ¿Fuiste a la tienda? Mac asintió. Aliméntame, dijo Nan sonriendo, y luego Mac le ofreció agua para alimentarlo de buena gana. Ayuda a Nan a saciar su sed hasta que siente la garganta húmeda. Pero es incomparable que para sentirse bien, la persona que lo ama lo cuida así, hasta dejarlo muy bien. Vámonos a casa, dijo Nan, y Mac asintió. Si bien pensó que regresaría y se encontraría con Pal, pero cuando llegó a casa se sintió aliviado cuando White dijo que Pal había regresado a su casa. Al día siguiente, hoy Nan y Mac irán a la casa del padre de Mac y del abuelo y de la abuela de Nan para informarle que Mac regresa temprano al extranjero. Mac fue a ver a su padre. ¿Por qué tienes que ir a ayudar al maestro?, dijo el padre de Mac, cuando el padre de Mac se queja. Bueno, quiero ganar algo de dinero extra, respondió Mac. Pero ¿por qué no trabajar simplemente en el restaurante? ¿No hay suficiente dinero? El padre de Mac volvió a preguntar. Preguntó así porque estaba preocupado por Mac. También quiero ahorrar dinero para comprar cosas personales, sin tener que pedírtelo a ti o a Nan. Ayudemos a aliviar un poco la carga de ustedes, respondió Mac, dándole a su padre una sonrisa de satisfacción. Ver a su hijo que piensa en los demás es bueno. Me alegro de que no seas tan egoísta. También tienes que cuidar tu propia salud, dijo preocupado el padre de Mac. Papá, no te preocupes, puedo cuidar de mí mismo, dijo Mac con seriedad. Su padre asintió. ¿Y tú cuándo te enteraste que Mac tenía que regresar antes de lo esperado?, fingió preguntar el padre de Mac. Nan estaba sentado y escuchó en silencio. Estoy confundido, respondió Nan sin rodeos. No quiero volver primero, dijo Mac. Luego dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Mañana te irás, ¿verdad?, preguntó el padre de Mac. Sí, respondió Mac. Entonces te llevaré a ver a los abuelos, dijo Nan. El padre de Mac invitó a Nan y Mac a comer algo. Después fueron a ver a los abuelos de Nan. ¿No acabas de regresar?, la abuela de Nan inmediatamente le preguntó a Mac, cuando Nan dijo de que Mac iba a regresar al extranjero. Sí, pero tengo un trabajo urgente que hacer, respondió Mac. Lo contrataron para ayudar al maestro y quiere que Mac venga y lo ayude con el trabajo, dijo Nan. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.